Se quitó, ¿verdad? Sí. ¡No! Ahí está, ¿sí se ve? Sí. Ok. Hola, nosotros somos los alumnos Rodrigo Masalto y María Fernanda Sánchez, formamos parte del grupo primero E. Nosotros vamos a explicar la bioquímica de la coagulación como parte de nuestra evaluación del tercer parcial. Y pues vamos a comenzar con nuestra explicación. Funciones. Previene la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. Proceso coordinado de la plaqueta y proteínas de la coagulación de la sangre. Dicho esto, se divide en dos partes, homeostasis primaria y secundaria. La homeostasis primaria es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso sanguíneo. Esto solo ocurre cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo y se expone a la colágena del subendotelio, permitiendo así la activación de las plaquetas. En la homeostasis primaria existe una serie de mecanismos que se desencadenan durante una lesión vascular. Dicho esto, se ordenan en tres siguientes fases: adhesión, activación y secreción, y agregación. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio y al tejido perivascular. En las proteínas adhesivas, depende del receptor específico de cada proteína adhesiva en la membrana plaquetaria. Al activarse, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente, ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Los agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras. El reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. En este punto, el coágulo es una masa de plaquetas granuladas, empacadas estrechamente y rodeadas de una poca fibrina. Para la agregación se requiere fibrinógeno y su receptor. La membrana de las plaquetas activadas también ofrecen el ambiente ideal para acelerar la generación de fibrina, el proveedor de fosfolípidos necesario para la formación de coágulo definitivo, principalmente una lipoproteína denominada factor plaquetario. Esto se le conoce como la homeostasia primaria. Yo voy a explicar qué es la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es el conjunto de fases como la iniciación, amplificación y propagación para la activación del sistema de coagulación. La coagulación sanguínea es el conjunto de reacciones que dan lugar a la formación de trombina, que es nuestra enzima clave en la coagulación, y en nuestro punto de lesión vascular. Este sistema se inicia en la superficie de las células endoteliales a través de la exposición del factor tisular al torrente sanguíneo. Este se une al factor 7 activado, que es el factor 7A, y el complejo enzimático resultante activa los factores 9 y 10. Los factores 7A, 9A y 10A intervienen al activar el factor 7 unido al factor tisular. Por otra parte, el factor 9A, por la vía del factor tisular, activa el factor X, en una reacción que es acelerada por un cofactor, el factor 8A. La exposición del factor tisular da lugar a la vía extrínseca de la coagulación y es el mecanismo por el cual se inicia la coagulación en respuesta a la lesión vascular. Otra vía de la coagulación es la vía intrínseca, formada por el factor 7, el quiminógeno de alto peso molecular, la precalicreína y el factor 11. El factor 10A forma con su cofactor el factor 5, el complejo protrombinasa, que convierte el factor 2, que es la prototrombina, en factor 2A o trombina. La activación del factor 5
se produce por el factor 10A y la trombina. En la etapa final de la coagulación, la trombina divide el fibrinógeno para generar monómeros de fibrina, que se polimerizan uniéndose unos a otros para formar un coágulo que es estabilizado por el factor 13. La trombina también se retroalimenta activando al factor 8 y al factor 9. El factor 8 circula unido al factor von Willebrand y una vez activado se separa de este y forma junto al factor 9A en la superficie plaquetaria un complejo que activa al factor 10. La activación del factor 11 por la trombina que da lugar a la generación de factor 9A, el cual activa a su vez al factor 10. La última parte de la hemostasia es la fibrinólisis y la coagulación. Su función es la destrucción de la fibrina. La fibrinólisis es uno de los mecanismos de anticoagulación fisiológica del organismo que impide que la coagulación iniciada tras una lesión vascular se extienda por todo el cuerpo y esto desencadene una trombosis masiva. Esperamos que la explicación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.